Hola Consuelo, ¿qué tal? Hola, ¿cómo Hola, estás? ¿cómo estás? ¿Bien y tú? Bien, bien, Y bueno, tranquilo. me alegro mucho. Ya estamos grabando por si acaso. Bueno, ya, ok, vamos. Oye, ya, 3, 2, 1. ¿Cómo estás, Consuelo? Bienvenida, Consuelo Cortés. Eh, Sí, hola, todo bien, muchas gracias por la invitación. no, gracias a ti por estar acá. Bueno, Consuelo, tú eres socia fundadora de Lápiz Papel, Ujú, ujú, una agencia de promoción y contenidos para artistas. Y ujú, quiero hablar un poco de eso también, de tu proyecto Gravitar, que es una propuesta ujú, muy innovadora, que consiste básicamente en llevar a los artistas al público que ellos desean, en vez claro. de esperar que el público venga a los artistas. Y eh, eh, te invité porque en mi investigación para este podcast me encontré contigo. Tú estás ayudando a solucionar un problema en el que también yo estoy, digamos, metido, estoy tratando de aportar a la comunidad, que es cómo básicamente los artistas independientes y semiprofesionales pueden hacerse de una audiencia, construir una audiencia o a, llegar a las personas que ellos quieren. Ujú. Entonces quería enfocar en eso la conversación, pero antes quería preguntarte cómo te involucraste, cómo fue que te involucraste en el mundo de la música. Ya. Em, bueno, yo soy artista visual originalmente y trabajé muchos años experimentando formatos de exhibición de las artes visuales. Y en ese quehacer me encontré siendo parte de un proyecto bien interesante que se dio como el 2009, aproximadamente, creo que fue por ahí, que fue el CELAR. No sé si habrás ido alguna vez al CELAR, que No, no, era un lugar, eh, bueno, fue un under, nunca tuvimos ni un permiso de nadie, en una casona ahí como en el barrio Ejército. De ujú, hecho, era una casona que era parte de alguna forma de la antigua infraestructura de la Universidad Iberoamericana. Entonces ujú, estaba como Toesca, como en ese sector. Y en ese lugar, con mi compañero de ese entonces, el Carlos Apablaza, llevábamos lo que era la galería de arte del segundo piso y empezamos a hacer cruces. Bueno, Cellar funcionaba principalmente en lo que era el primer piso donde se hacían fiestas y tocaban muchas bandas. Mucha gente pasó por ahí. De hecho, recuerdo que una de las primeras tocatas de Astro en Santiago fue ahí en el Cellar, porque ellos solían tocar, ponte tú, más en lugares en la nieve, ¿cachai? Como que era ese más su target, ¿cachai? Eh, por esos años empezamos a hacer un cruce entre lo que era la galería y el primer piso y invitando a artistas a hacer sus lanzamientos de discos en el CELAR. Y nosotros lo que hacíamos era armarles toda la escenografía, armamos un guión según el disco que querían lanzar, etc. Y ahí tuvimos muy buenas instancias, porque ahí pudimos lanzar el MENA de la Javiera, lanzamos el música, gimnasia y matemáticas de Denver, ¿era? ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama ese disco. creo Eh, música, gramática, algo así era. música, gramática y gimnasia, Sí. esos son. Eh, también el del Alex Banter. Entonces, en ese quehacer como que me empecé a aproximar a la música y justo a propósito de esa como tocata que tuve ahí la Javiera, me invitan junto a Cristian Jaime a desarrollar lo que sería su sello propio, porque ellos venían de trabajar el primer disco con Quema su cabeza. Ujú. Y tenían ellos las ganas de armar su propio sello, y yo como, no sé cómo, porque yo los conocía ya hace mucho tiempo, pero yo creo que ese quehacer con el Cellar, que cruzaba un poco las artes visuales y era mucho de administración también del lugar, creo que eso fue lo que les terminó de cerrar como para invitarme a desarrollar este proyecto, lo que para mí fue muy interesante porque partí sabiendo nada realmente. Yo siempre me he llevado muy bien con el Excel y creo que esa fue una de las herramientas que más me permitió como involucrarme bien en este proyecto Unión del Sur, que era el nombre del sello. Eh, y desde ahí me tocó empezar a conocer en lo que era desarrollar un artista realmente. No tenía ninguna noción anterior a eso, a un artista musical, más bien, claro.
Y desde ahí que no solté más la música. Con la Javiera luego me puse a trabajar con Marineros, a quienes ella invitó a su sello, y luego hasta la fecha con Camila Moreno. Entonces me he quedado ahí muy enganchada con la música, cuando yo creo que ya no hay vuelta atrás realmente. Así partí. Eh, Tú cuando, ¿cómo ves el tema de esto de construir una audiencia? Porque de Ujú, eso se trata en el fondo. O sea, la música tiene distintas instancias de consumo y, y la misión de un artista que, digamos, su meta es vivir de la música o ganar algo, no voy a decir ganar plata con la música, o sea, ser rico, pero sí vivir de la música. Es un, claro. digamos, es una escalera o un camino en que, digamos, los músicos tienen que primero, digamos, tirar sus ganchos, a ver quién pica y después empezar a ver cómo empiezan a pescar más de estos pescados, por así decirlo. Y no Mm, solo eso, además tienen que empezar a construir una relación, cosa que esa persona, ok, escuchó una música quizá en Spotify, en YouTube, después escucha otra, ok, quizás le voy a comprar una canción, o quizás voy a verlo, voy a pagar por ir a verlo y después voy a un concierto de él, quiero ver cómo, o de ella, quiero ver cómo es la experiencia, después, no mm, sé, compro el merchandising, compro la ropa, si es que hay material, digamos, audiovisual o libros, cosas así. Eso es todo, digamos, una planificación, una estrategia que toma tiempo y tú estás metido, perdón, metida justamente en esa parte, pero desde una óptica bien interesante que es como de la promoción, pero también con contenido. Entonces, te quería preguntar, ¿dónde, dónde estaría, según tu experiencia, la mayor dificultad y dónde es que se equivocan más a menudo los artistas en ese sentido? Considerando además que el contexto es que ahora hay más músicos chilenos de calidad internacional que nunca, hay mucha mm, música, aunque no parece así, pero o sea, estamos viviendo realmente un buen, en ese sentido, un buen periodo, en ese sentido, para la música chilena. mm, Entonces, sí. eso te quería preguntar, ¿cómo ves tú que es la dificultad, dónde se equivocan, quizás qué consejos tienes para los Mm, artistas o músicos independientes y emergentes? mm. Creo que una de los primeros pasos antes de poder empezar a hablar de audiencia tiene que ver mucho con, primero, el proyecto, em, visualizar hacia dónde quiere llegar. O, sí, como así, cuáles son sus metas, porque hay proyectos que efectivamente lo que buscan es crecer en audiencia, hay proyectos que lo que buscan son otras cosas, hay mucha gente, conozco proyectos que realmente sí buscan quedar en el anonimato porque lo que hacen sale tan desde la profundidad del ser, que es lo que ocurra luego con la música, y hay gente que lo que quiere es viajar, entonces creo que es muy importante primero, antes de desarrollar cualquier cosa, ver por qué estás haciendo lo que estás haciendo y con eso entonces ver hacia dónde quieres llegar. Eh, Creo que hay varios errores que se cometen, hay mucho artista nuevo sobre todo que a veces nos consulta sobre cómo desarrollar sus carreras y nosotras nos damos cuenta que lo que el artista, la artista entiende como desarrollo de carrera, en general es muy pasivo en su quehacer. Eh, Siempre estuvo el sueño de que te tomara ojalá un sello y que te hiciera crecer, eh, que es una oportunidad que tuvieron muy poquitos músicos realmente, versus esta otra, que es al final la mecánica que se necesita tener para lograr algo en la música, que es muy desde la autogestión. Ujú. Entonces, creo que una de las primeras cosas que recomiendo siempre es, bueno, luego de haber reflexionado hacia dónde quieres llegar, estar súper a disposición y muy encima de todos los procesos necesarios para que tu música efectivamente llegue a donde tú quieres llegar. No delegar, o sea, las cosas van a ocurrir a medida que el artista esté involucrado siempre. Ahora, en Chile siempre hemos tenido el problema de la territorialidad, o sea, siempre pensar en crecer es súper difícil, porque ¿qué va a significar crecer en Chile? O sea, eh, haces un Caupolicán y luego ¿qué? Te vas como a un estadio municipal, a una región,
o estás como en la otra escena como de bar en bar, que se hace es súper desgastante porque muchas veces realmente no ganas, sino es como, ojalá vayas a cero. Eh, entonces, una de las principales ambiciones ha tenido que ver con el desarrollarse afuera, creo, como para poder hacer números interesantes también. Y para lograr eso creo que hay al menos un par de caminos que siempre van a ir de la mano con una necesidad de inversión, lamentablemente, del artista, porque uno ve como casos exitosos de artistas afuera, efectivamente, pero que son casos en su mayoría de gente que tiene la capacidad de viajar o de transportar a sus músicos, sea con apoyo del Estado, sin apoyo del Estado, con algún privado, qué sé yo, pero siempre hay una necesidad de invertir en los proyectos de alguna forma para poder llegar afuera. Y ahora en el caso más pandemia creo que se abren más oportunidades en ese sentido porque ya como que es como si ya no existiera la territorialidad de alguna forma, estamos todos en el digital y creo que este justamente es un súper buen momento para ser aprovechado por artistas grandes, pequeños, medianos, nuevos, para generar redes. Y ahí es donde iba con la segunda cosa que me parece que es muy relevante a tomar, y es que las redes de cada músico, de cada proyecto, son fundamentales para poder crecer, porque muchas veces ocurre que se comparte público entre bandas, ¿no? Y para lograr eso es muy importante que las bandas entre sí también se tengan buena onda, que se abran puertas, que si va el artista de Santiago a tocar a Valdivia, que invite una banda de Valdivia, donde seguro va a tener sus seguidores. Y luego cuando la banda de Valdivia venga a Santiago, que también la banda de Santiago se abra a ese mix. Entonces creo que es muy importante compartir escenarios en la medida que se pueda, y en lo digital también generar esos lugares de compartir que se pueden dar en redes sociales principalmente. Me acuerdo que la gente de Spotify, cuando vino a Chile hace un tiempo, recomendaba mucho, si bien Spotify no es realmente una red social, sí recomendaban darle ese uso a los artistas en cuanto a crear playlists en la que puedas incluir tu propia música y que también te vayas vinculando con artistas de tu gusto, nacionales, internacionales, que entonces vayas pudiendo hacer una comunidad ahí. Y lo mismo puedes hacer desde YouTube, lo mismo desde Instagram o Facebook, la red que sea que tengas. Entonces, en la medida que puedas, creo que es muy importante mantenerte haciendo redes, generando nuevas amistades con músicos. De los músicos vendrán sus fans, de los músicos vendrán sus sellos, sus agentes, y así, ir creciendo sobre todo como en tu red personal. Y luego lo que tiene que ver con ya un crecimiento de público desde las comunicaciones, que creo que es algo que también se debe trabajar siempre cuando tienes un proyecto ahí, y es programarse bien para que entonces tu proyecto, una vez que vaya a ver la luz, tenga todo como todos los clavos, ¿cómo se llama? Los cabos atados. Los cabos atados. Claro, los Los cabos cabos atados. atados para que entonces cuando vaya a hacer tu lanzamiento de single, no sea como que ya, porque a veces nos pasa, aló, quisiera una asesoría, voy a lanzar el viernes y estamos a martes, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos con al menos, ojalá más, pero al menos un mes de anticipación para entonces ver qué materiales hay, a dónde quiere llegar, con quién nos podemos comunicar y generar toda esa estrategia de comunicación y luego operarla. Entonces, también otra cosa muy importante para poder llegar a lugares más grandes siempre tiene que ver con la programación, con tomarse el tiempo y hacer todo como de manera pausada y programada, más bien. Creo que esas son las tres áreas. No sé si quedó... Sí, Sí, me parece que esas son las tres fundamentales. tengo dos preguntas sobre eso. A La, ver. la primera es, cuando mencionaste las redes sociales, yo estuve trabajando, bueno, soy músico, pero también estuve trabajando mucho tiempo en marketing. Y ¿Ya? el tema de las redes sociales es como, hay mucha gente que las usa, pero en el fondo, a lo que voy es que un like o tener 700, 800 mil fans en Facebook o en Instagram no necesariamente se va a traducir en 800 mil personas en un concierto de uno. Claro, claro. Y desde esa perspectiva, ¿qué
¿qué cosas tú crees que son importantes, digamos, tener en cuenta o medir para no caer en ese, ok, tengo 7.000 fans en Facebook, pero me fueron a ver 20 personas y, no sé, 15 eran familiares? Mm. Este tipo Bueno, de... hay una, sí, es clásico igual. Hay una métrica que es la clásica que tiene que ver, una cosa es la cantidad de seguidores que tú tienes y otra cosa tiene que ver el engagement, que Ajá, significa, ok, yo tengo 7.000 seguidores, pero si pongo una foto, tengo 20 likes. Al final, esos 20 son los que realmente están involucrados con tu proyecto. ujú, Y es súper bueno estudiar quiénes son esas personas que te están dando likes, ver sus perfiles, ver quiénes son sus amigos, ver cuáles son sus intereses, qué sé yo, y saber quién es la gente que efectivamente te está siguiendo, que esa es una práctica que tengo entendido que Gianluca lo maneja súper bien. Gianluca conoce a todos los perfiles que siguen su Instagram, por ejemplo. Y eso te permite a ti ir Gianluca, ¿quién? generando Disculpa. contenido. Gianluca. Gianluca, ¿no caché a Gianluca? No, no lo cacho. Ah, un músico chileno, Gianluca, Ah, no, ya, ¿sabéis ¿no? qué? Lo voy a ubicar, lo voy a invitar al... Ah, mira, Gianluca, y sacó, sí, tremendo artista, ahora es Quema su cabeza, creo, si no es Quema su cabeza es Armónica, pero lanzó su disco justo antes de la pandemia en el Teletón, así, está muy grande, es muy joven también, es otro estilo, pero es un clásico ejemplo de cómo él conoce tan bien, él conoce súper bien su público, y entonces eso permite, y también, bueno, sus intereses, su búsqueda estética, qué sé yo, saber qué tipo de contenido gusta a su gente y qué es lo que entonces va a poder chorrear a los amigos de los Ajá, amigos y tener un fan más fiel que esté realmente conectado con tu contenido, ¿cachai? Em, Ahora también es difícil hablar como de, no tengo un medidor como para saber si es que tengo 20 likes, tengo 20 tickets vendidos. No, creo que, eso tiene que ver con muchos factores. Sin duda poder trabajar bien comunicacionalmente todas tus tocatas, sin duda trabajar bien lo que pueda ser todo lo que es las pre-invitaciones, las invitaciones a medios o a gente influyente, depende del trabajo que quieras hacer. Eh, pero es difícil realmente sacar medidas de las redes sociales. ajá. Mira, es súper interesante lo que dijiste. De hecho, iba mi siguiente pregunta, pero antes de A eso, ver. en, ¿conoces de algún caso de clientes tuyos o de gente que tú conozcas que además de todos estos trabajos digamos, de identificar, ok, tengo las personas estas son las personas que interactúan conmigo, sé quiénes son? En el marketing en general, las listas de correo son una gran forma de interactuar con la gente. Mm, Puede ujú, ser que, digamos, para los músicos les parezca un poco, ¿no? Pero ¿cómo les voy a mandar un newsletter? ujú, Pero por lo que yo he visto, digamos, es algo que en Estados Unidos se usa. De hecho, ujú. Metallica tiene un newsletter, un fan letter. Todos los reyes del metal tienen newsletters. Están los del ¿A pop, ti te llegan? ¿Te llegan? sí, las de Metallica y las de Mega las tengo. No las leo siempre, pero estoy suscrito. ¿O te llegan? Sí, Bacán, sí. bacán. ¿Tú ves ese tipo digamos, de estrategias o tácticas acá en el medio? ¿O las recomendarías, por ejemplo? Totalmente recomendado, totalmente recomendado. Porque claro, efectivamente es como crear tu canal directo de contacto con los fans, que igual es distinto a lo que te puede ocurrir en redes sociales, efectivamente, porque tú logras hacer una base de datos cuando tu interacción con tus seguidores es mayor a la de una red social, que es finalmente cuando te entregan su correo. Pero ese tipo de trabajo es súper bueno, efectivamente, y no solo crear newsletter. Me acuerdo que con Camila estuvimos trabajando un tiempo y ella, por ejemplo, bueno, ella es muy buena para escribir, dibuja todo el tiempo y a veces solo mandaba un poema, una foto de un poema o una foto de un dibujo y vas fidelizando y los fans te van conociendo. Entonces, sin duda es como es una herramienta que si tienes las ganas efectivamente de arrojártela, no te va a llegar a ningún lugar negativo. O sea, a lo más alguien se desuscribe, pero es muy interesante de mantener.
Y para eso también está súper bueno la pensada anterior, que es cómo es que voy a generarme esta base de datos para yo empezar a interactuar también con estos fans. Con Camila, por ejemplo, en ese momento ya estaba trabajando con su equipo anterior, que lo que hicieron fue regalar el disco, parece, las primeras 24 horas a través de Portal Disc, y ahí generaron una lista de correos, pero no sé cuántas descargas, pero eso fue un hito bien interesante dentro como de la historia de la música chilena, la cantidad de descargas que tuvo en un día. Y cada descarga significó un correo, y luego todos esos correos son los que pudieron luego ellos fidelizar. ¿Cachai? Entonces es importante que crees que tú puedas crear instancias donde entonces la gente se pueda efectivamente suscribir a tu newsletter o como le quieras llamar, claro. Y la otra pregunta, me retrotraigo un poco, cuando tú mencionabas el caso de Gianluca, que él conoce muy bien quizás a su oyente ideal, que fue súper sincrónico lo dijiste, porque yo ayer o anteayer tuve un call con un músico que conocí hace poco, que es mexicano y vive en Finlandia, y estuvimos conversando sobre esto de ser músico independiente y claro, uno de los principales dolores que tiene él es que dice, me cuesta mucho llegar a las personas a las que quiero llegar, no sé bien cómo hacerlo. Y empezamos a hablar, a conversar cómo son las personas que te escuchan. Y de repente, no estoy diciendo que este sea el caso de él, pero de repente los artistas no sabemos muy bien, no tenemos una visión muy superficial o quizás perjuiciosa quizás en algunos casos, de las personas que nos escuchan. Claro. Entonces, la pregunta es, desde tu perspectiva, ¿cuán importante para el éxito de construir una base de fans es tener digamos, conocer muy bien quién es tu oyente ideal? Estoy diciendo, no solamente qué música le gusta, pero sino cómo escucha, qué lee, qué películas ve, dónde va a caminar, qué cervezas toma, ese tipo de cosas. Que es como información de marketing en el fondo, pero te sirve. Totalmente. Mira, nosotras cuando tomamos asesoría, nosotras generamos un cuestionario que vamos llenando ahí con el artista en conjunto para armar primero como su estado del arte, por decir, y luego avanzar en una estrategia de comunicación. Y ahí dentro de la primera parte, que es como analizar primero cómo está el proyecto, solemos hacer ese ejercicio de, a ver, pensemos en 3 tipos de fans y armar su recorrido completo. Claro. Ponle nombre, edad, dónde vive, qué hace, trabaja, se va en micro, se va en taxi, que es algo que se hace mucho como desde el marketing, sin duda. Creo que sirve, sí, poder armarte estos perfiles, ya sea porque vas a estar estoqueando ahí todo su Instagram o armarte como un barrido general y luego como armarles un perfil, pero sin duda sirve porque bueno, te va a permitir conectar mejor y saber por qué lugares también te pueden encontrar más fácil. Ahí quizás te das cuenta que realmente tus esfuerzos no tienen que estar en Spotify, sino tienen que estar en YouTube. O quizás realmente es radio lo que tienes que trabajar. Como que creo que para eso sobre todo te sirve. Pero anterior a eso, creo que sin duda lo más importante es que puedes hacer, bueno, y que efectivamente hacia dónde quieres llegar y la música que estás trabajando tengan que ver, ¿no? Como que a veces también nos encontramos con que hay objetivos que son muy difíciles o que son impensados de llegar realmente desde el lugar en el que te estás proponiendo trabajar o lo que estás proponiendo trabajar y realmente tu horizonte debiera ser un poquito más para acá y ahí vamos directo, a menos a construir algo. Y sin duda creo que una de las cosas fundamentales para poder crecer en audiencia tiene que ver con un buen en vivo. Bueno, ahora ya no, como que ya todo el paradigma cambió, pero el en vivo, un buen en vivo es de las mejores cartas de presentación al final y en mi experiencia es lo que más rápido se pasa en el boca a boca. O sea, pasa mucho con artistas muy buenos que tienen unos discos increíbles que los vas a ver y luego ahí va la desilusión
y ya ojalá, bueno, lo volveré a escuchar en Spotify, ¿cachai? Pero siempre preparar muy bien tu experiencia del en vivo y que si vas a tocar por primera vez y vas a ser en un barsucho o ahí no sé dónde, sea donde seas y con las herramientas que tengas, da la mejor impresión que puedas, porque eso va a quedar ahí para siempre y el público que ahí te vio y no lo disfrutó, no va a volver. Entonces, sí hay algo donde invertir siempre, que es otra parte donde hay que invertir, lamentablemente, pero es que tu experiencia del en vivo sea, claro, que sea lo que tú quieres, que sea lo que tú quieres realmente mostrar, independiente de tu género. Eh, pero que siempre, si tú, o sea, que al final responda a tus mismas ganas de conectarte con la música en vivo. Porque cuando son experiencias en donde, oh, o que el sonido era muy malo, o que los micrófonos nunca se escuchó, o que, no sé, esas cosas como siempre son repelentes al final. Entonces es otro lugar donde poner mucha atención. Y cada vez que vayas a tocar o ahora que están haciéndose las sesiones, no aceptes nada en donde tú no estés 100% convencido y contento que luego en 20 o 10 años más, cuando revises tu propio video, te quedes satisfecho con lo que hay. O sea, es mejor pasar de las invitaciones que no te van a dejar contento en ese sentido. Entonces, ser más, quizás, ¿cómo le podríamos decir? Más quisquilloso al aceptar ciertas invitaciones, quizás. Decir que no es una. Saber decir que no, claro. Entonces, por eso, y nuevamente, eso siempre va a tener que ver con lo anterior, o sea, cuando ya reflexionaste hacia dónde quieres ir, ya, porque puedes también ser una banda panqueta en donde lo que tuyo no es sonar rico, sino que es la energía de tu en vivo y da lo mismo como suene, y entonces, eso cuando cuando te toque tomar las decisiones sobre invitaciones o qué sé yo, eso también es lo que debe primar. No, mi objetivo es ser la banda panqueta que da lo mismo, pero la energía de la cosa, entonces, ok, entonces esto sí me hace sentido, digo sí a esta invitación. Por el contrario, como era Marineros, por ejemplo, que siempre buscó una cosa muy pulcra, había muchas invitaciones que o dejaban pasar o la tomaban sabiendo que ellas debían invertir en la mejora del sistema de sonido, o ellas debían invertir en tener una pantalla atrás, ¿cachai? Entonces siempre dar una experiencia como ellas querían que fuera, efectivamente, para no decepcionar a nadie y sobre todo ellas no quedar como decepcionadas. Eh, Diste en el clavo, yo creo. El vivo es como tu producto principal, en el fondo. Sí. Todo apunta en que la gente, y de hecho es tu producto más caro, entonces no, no vaya a poder, digamos, obvio sonar así como que la plata, pero estamos hablando de, digamos, de cómo ir de la música. El Sí. vivo es tu producto más caro, entonces Mm, todo lo que tú haces es para poder atraer gente ahí, ojalá que vuelva, ojalá que se repita. claro. Oye, Consuelo, te quería preguntar, ¿qué haces en lápiz y papel? ¿Ya? Y si nos podrías dar como un resumen de cómo has ayudado a mí, a mí me gusta mucho la Camila Moreno, Ujú. eh, y te quería preguntar cómo ha ayudado, si nos podrías dar como un overview de cómo la ha ayudado ella a, digamos, a estar donde ella está ahora. Ya. Mira, el lápiz papel lleva 3 años ya como empresa, como pyme, Ajá, sí. constituida y todo. Bueno, este es el resultado de dos personas que se encuentran y cada una con desde su disciplina. Mi socia es Francisca Vineke, que ella viene de las comunicaciones, tiene su especialización en comunicación estratégica, y ella trabajaba desde siempre en el área más corporativa. Estuvo trabajando en una agencia bien importante que se llama Extend, en donde ella llevaba las comunicaciones, por ejemplo, de Sokimich, ¿cachai? Como ese tipo de cliente era el que ella tenía. Y yo ahí con mi magia negra como que empecé a cautivarla para que se cambiara de bando y empezamos a implementar todo este conocimiento de comunicación estratégica en el área de la música. Ujú. Partimos con el área de la música, porque hoy en día ya trabajamos como, con más áreas de la industria creativa realmente. Eh, y partimos en formatos de asesorías, efectivamente, en donde
llegaba gente con su idea de lanzamiento, este proyecto, qué sé yo, y según lo que íbamos desarrollando en la conversación, íbamos entonces llegando a objetivos claros del proyecto y desde ahí entonces armar toda una estrategia de comunicación. Y en el andar es que nos fuimos dando cuenta de que había muchos vacíos realmente como en la industria, así como esto que ya era una innovación en la industria, el poder meter algo de comunicación estratégica. Eh, Pasaba también con la música en vivo, que tenía algunos hoyos por ahí, que ahí a eso respondía este proyecto de Gravitar, en donde la idea era sumar música a eventos que ya estuvieran andando, identificar bien cuál era el público que asistía a esos lugares, para entonces ponerle una oferta de música que pudiera enganchar con esas personas. Era más o menos eso realmente. Donde siempre se trabaja desde el otro lado, es como voy a poner esta música y espero que llegue la gente a mí al final, ¿cachai? Y ahí es donde intentamos como darle la vuelta. Siempre fueron eventos gratuitos porque nos acogieron bien los lugares en donde los fuimos planteando, que fueron principalmente museos, de ahí de todo el que era el cordón Matucana, por ejemplo. Ahí pudimos hacer varios eventos con Gravitar. Eh, y luego, bueno, el lápiz papel, luego uno de los primeros proyectos en los que nos metimos, que sigue siendo uno de nuestros proyectos favoritos, fue el Festival Fluvial. ¿Tú has escuchado hablar de ese Sí, festival? sí. De hecho, tuve acá a Marcelo Godoy hace como 2 semanas. Ah, bueno, me encanta Marcelo, fan. Muy simpático. Eh, Y con ellos partimos desarrollando, nos convocaron realmente al inicio para sumarnos a su departamento de comunicaciones, por decir, y terminamos desarrollando otra área que hasta el día de hoy creo que no podría ponerle un nombre. Hay algo que se le parece que podría ser como, ahí es donde pensamos como algo de gestión de contenido Ujú. o producción creativa. ¿Por qué? Porque nos encontramos con un festival que tenía el título de Música y Ciudad y nosotros nos hacíamos la pregunta, ¿qué estás haciendo con la ciudad? Y no había ningún proyecto relacionado más que el festival ocurriera ahí, en Valdivia, y que ocurriera en bares de la ciudad. Pero no había ninguna otra exploración más allá con la ciudad. Ujú. Y entonces desarrollamos un proyecto eh, que fue, el primero, el de ese año, fue muy sencillo, fue armar un mapa de recomendados para que entonces la gente cuando fuera a Valdivia ya al menos pudiera hacer un recorrido de ciudad recomendado y no fuera tan random. Y eso significó que tuvimos que contactar a toda la gente que iba a ser parte de este mapa para que también entendiera qué era lo que iba a venir en Valdivia. Y ahí, bueno, entre medio sacamos, no sé, pues si iban los de Fluvial había un descuento, o había gente que invitaba a músicos, ¿cachai? A tomarse un café, no sé. Y eso eran todas invitaciones que se hacían desde el comercio, desde el comerciante al artista, directamente desde Instagram, como que los etiquetaba en una publicación. Y luego de ese primer año, por ejemplo, el mapa se convirtió en un must. Al segundo año entonces tuvimos presupuesto para hacer el mapa. El tercer año ya se convirtió en un elemento de venta adicional de Fluvial, en donde ya empezaban a sumar auspiciadores dentro del mismo mapa, ¿cachai? Entonces, como ese es un poco, esa sobre todo es más mi área que el de comunicaciones que llevamos en lápiz papel, que tiene que ver con, ok, si tu objetivo es este, ¿qué estás haciendo entonces para cumplir con tu objetivo? Y ahí en ese caso, o sea, y ahí particularmente con el caso de Camila, por ejemplo, que nosotros con Camila estuvimos trabajando un periodo cortito como el 2016, 17, cuando ella tenía otro equipo todavía, éramos como un equipo paralelo a su equipo estable, y estuvimos con ella un año nada más, pero fue un pololeo intenso, quedamos muy enamoradas todas, y luego nos alejamos y ahora, luego de su receso, ya nos convoca para entonces darle fuerza a lo que sería su regreso. Y nosotras fascinada primero porque bacán que un artista quiera volver a trabajar contigo, eso como que siempre es gratificante. Eh, y luego también porque nos íbamos adentrando de a poquito en cuál era el imaginario que ella ahora traía, qué era lo que quería desplegar en el escenario, entonces eso como que nosotros nos iba así como, wow, así alucinando. Y creo que de las cosas fundamentales que hacemos con Camila es permitirle, armarle el camino para que ella efectivamente vaya pudiendo llegar a donde quiere llegar.
Creo que eso define un poco lo que hacemos con la mayoría de los artistas. No es que nos encarguemos como realmente de, ok, yo voy a llevar esta parte y no sé qué. Siempre es, fijemos objetivos, veamos cuáles son las oportunidades que tenemos y entonces bajo qué marco vamos a ir aproximándonos a ese objetivo. Nosotros nos encargamos siempre como de hacer el camino, ¿cachai? Fundamental para eso ha sido con Camila en esta tanda, por ejemplo, armar equipo y armar un equipo nuevo también, con gente que ella no habría empezado a trabajar hace un rato. Y ahora, por ejemplo, ella tiene una directora de arte, que para nosotros era fundamental tenerla en el equipo para poder darle otro aire, porque si no íbamos a seguir con el mismo imaginario. Y yo, desde mi quehacer, que a veces me titulan como manager, pero yo creo nunca me he sentido realmente manager porque siempre he sido parte de un equipo de trabajo. Yo no tomo decisiones, sino que yo permito que las decisiones se vayan tomando y me encargo de no perder de vista eso para que avancemos en esa dirección realmente. Entonces creo que con Camila ha sido eso una de las cosas más importantes, poder hacer equipo y plantearnos súper bien desde un inicio qué es lo que queremos lograr acá para que entonces todo lo que viene en adelante tenga relación con ese objetivo. Y ahí es donde también nos toca como una invitación a este festival, que a veces pagan bien o pagan mal, pero si no tiene relación con lo que andamos buscando, o sea, si queremos separarnos por decirte, ya no queremos ser la folclore, ¿cachai? Porque se le tiene mucho esa etiqueta a la Camila, por ejemplo. Ok, entonces hay un montón de lugares a los que vamos a tener que decir que no, ¿cachai? Y también trabajar esto a nivel comunicacional, que es la otra patita que siempre tenemos que trabajar bien. Y ahí es donde tenemos que encargarnos nosotras de hacer la bajada que queremos que se diga de esta nueva Camila. Camila Moreno, el regreso al escenario, no. Camila Moreno, la de los millones, no. Entonces siempre es como, ok, y eso siempre se hace en la primera parte, cuando armamos esta estrategia de comunicación que te decía con los artistas, siempre es importante al terminar ese trabajo, llegar a esta bajada que describe al artista, porque es la que te va a permitir luego presentarte en los correos, es como tu elevator pitch, que le llaman. Elevator pitch, exactamente. Claro, Es lograr bajar tu discurso. es tu declaración de posicionamiento. ¿A quién les Exacto, canto? ¿Cómo les canto? ¿Dónde les canto? Oye, claro, y sobre todo eso como a esa pregunta cuando hay artistas que van a entrevistas y es como, ¿y cómo definirías tu música? O ¿qué onda tu proyecto? Y ahí como que, bueno, mm, somos una... esa divagación es la que hay que evitar a toda costa. es súper curioso lo que estás diciendo ahora porque eh, hay ciertas cosas que, digamos, con todos los invitados anteriores, siempre hay un tema como que vuelve, que habla, de hecho, Miguel Milós, no se llama Miguel, pero de Portal Disc. Sebastián Milos de Portal Disc. Sebastián Milas, ¿sí? Sebastián Milos de Portal Disc lo expresó de la mejor manera, creo yo, la coherencia del artista. Ujú. Y a eso tú te referías cuando, por ejemplo, decías que hay lugares o cosas que uno quiere decirle que no, porque Exacto, te quita coherencia. Y claro, te claro, saca de tu... O sea, en vez de generar coherencia, genera disonancia, y eso es como el exacto. beso de la muerte para los artistas, sobre todo los músicos, creo Mm. que los actores un poco también. Y eso también con los medios de comunicación, ¿ah? Porque a veces cuando hay escasez de gente interesada en tu proyecto, pues, imagínate, no sé, pues ya Camila la llama el Mercurio, ¿cachai? Es como, uy, pero es Mm, que, ¿cómo vamos a dar una entrevista en el Mercurio, ¿cachai? Si ahí están todos los, claro. ¿cachai? O sea, ¿hasta dónde llega? Eso no tiene por qué ser un principio, ¿ah? Porque quizás también tu estrategia es ir a todos los lugares porque tú lo que quieres es que la gente te conozca y estar en la revista de la peluquería, no sé, ¿cachai? Hay cosas Pero pero sí, que tiene el mercurio también. claro, totalmente. ¿Cachai? Entonces creo que no es que sea una norma y ver cómo efectivamente no hay gente a la que le puedo o no puedo dar entrevistas, va dependiendo del objetivo efectivamente de ese proyecto en particular. Pero sí, es también un área a cuidar, en dónde vas a dar la entrevista. Oye, Consuelo, ¿con qué tipo y ya para ir cerrando, ¿con qué tipo de artistas trabajan? ¿Con todo tipo de artistas o solamente de ciertos estilos, por ejemplo? ¿O tienen, por ejemplo, tienen No cierto tiene, camino recorrido, quizás? sí, no tiene que ver con un género realmente. De hecho, hemos trabajado con artistas, bueno, con
hip hopero. Nunca he trabajado con un metalero, fíjate, eso Ujú. sería entretenido. Pero, y lo que más hay, como más del indie, algo aproximado al pop, que me encantaría en realidad como llegar a más géneros, pero no hay un criterio desde ahí, es más bien tomar proyectos que tengan material sin duda para poder trabajar el año siguiente, o sea que no se trate solamente de una canción o de algo tan del hobby que está bien como queriendo aproximarme a la música, sino ojalá algo más como a nivel profesional. Y como te contaba, ya no solamente artistas, estamos trabajando también, por ejemplo, con viñateros, que es muy Ah, muy bien, interesante también esa área. muy Sí, bien. sí. Oye, Consuelo, antes de terminar, ¿nos podías hablar un poquito de Gravitar? Que Ya. lo descubrí hace como un par de días, digamos, informando, investigándote, sapeándote, cuando te diste, lo encontré súper entretenido el concepto. ¿Y dónde te pueden ubicar? Y con eso... Ya. Bueno, Gravitar comentamos recién un poquito de qué se trataba. Es un proyecto que no tuvimos otra edición el año pasado, que fue un afán que teníamos sobre todo de lograr generar escenarios donde no tuviéramos que convocar a la gente, sino por el contrario, intentar cautivar a gente ya presente en un lugar. Por eso es que iniciamos este escenario de la mano de eventos, en ese año en particular, eventos que se daban en este cordón Matucana. Ujú. Entonces, pasó que la Biblioteca de Santiago tenía al menos 2 eventos importantes al año, también el Museo de Historia Natural, Matucana 100, el Museo de Arte Contemporáneo, y nosotras llegábamos a esas instituciones viendo qué tenían en cartelera para ver dónde podíamos nosotras meter un escenario. Y tuvimos muy buena recepción ahí, eso fue muy bacán de ese circuito, así se llama, circuito Matucana, circuito M100, una cosa, pucha, no me acuerdo, lo lamento. Pero buscaba eso finalmente, como, ok, aquí va a ocurrir esto que es de arte experimental, más o menos este es el tipo de gente que viene, ¿qué tal si les ponemos algo como esto? Y ahí entonces nos encargamos de hacer una curatoría entretenida, también ver si es que la gente del mismo museo tenía interés en alguna banda también como para generar algo ahí, también buena onda con ellos, qué sé yo. Desde ahí salió Proyecto Gravitar. Y en cuanto a cómo encontrarnos, bueno, creo que mi Twitter es lo más fácil, que es la Consuelo Eloelo, @Consuelo Eloelo. Y desde el lunes ya nos van a poder encontrar en Instagram, que es lápiz papel CL. Perfecto. Lápiz Consuelo, papel, es sin la I, lápiz el papel. lápiz papel. Perfecto. Claro. A tu correo de lápiz papel, ¿no? Sí, Sí. consuelo@lápizpapel.com. Sí. Perfecto. Oye, te agradezco mucho. Esta es una de las entrevistas más mejor logradas, creo. Yo llevo un poco más de un mes. Tú eres la entrevista número 11. Mira, eh, buena, gracias. y creo que fue súper informativa y honesta también. Así que te quiero agradecer el tiempo, Consuelo. No. Me gustaría hablar contigo sobre otras cosas que no pude abarcar, principalmente todo el tema de tú tienes una relación con Somos Ruidosas, que es como, yo diría, quizá Ujú, no lo conozco mucho, pero es como, por lo que puedo ver, es como una especie de colectivo ujú. artístico femenino, y creo, Plataforma, más una- bien. Es una plataforma. y creo que es súper interesante el trabajo que están haciendo ahí en términos de, digamos, el tema de género en la Ujú, música y el rock, tanto en Chile como mm. Latinoamérica. Así que me gustaría dejarte ahí reservada para, para algunos meses, un par de meses más para Ya, conversar pues, sin sobre eso, que problema. es interesante. Ya, pues, yo igual aclarar, yo he colaborado con ellas, no soy Ah, parte del equipo duro, entonces, pero sin duda es un proyecto a explorar, sin duda es un proyecto a explorar, está muy interesante. súper, entonces estamos en contacto, Consuelo. Muchas Sí, gracias. sí, no, a ti estuvo muy entretenido, gracias por guiarme en la conversación. Y que tenga un buen fin de semana. Igual, Estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias, que estén bien. Hasta luego. chao, a cuidarse. Chao. Tú también. Chao. Gracias.